Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Gracia. Un gusto poder tenerlos en esta oportunidad juntos para poder tener este tiempo precioso de la prédica de la palabra de nuestro Dios. Le invito por favor que vaya conmigo al libro de Filipenses. Libro de Filipenses, por favor. Estamos ya por concluir el primer capítulo y en esta oportunidad leeremos desde el versículo 27 al versículo 30. Filipenses capítulo 1. Versículo 27 al versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre Celestial, quiero venir delante de ti y venir, Señor, delante de ti con la iglesia para decirte, Señor, que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Yo estoy seguro, Señor, que yo no puedo hacer la obra que únicamente el Espíritu Santo es capaz de hacer en los corazones de mis hermanos. Solo el Espíritu Santo nos puede mover a ver algo fuera de nosotros y a ver toda esa maravillosa obra de Cristo Jesús por el hombre. Oh Dios, usa tu palabra en nuestras vidas. Destruye, Señor, nuestros propios argumentos que muchas veces ponemos delante de ti. Aparta de nosotros, Señor, la inclinación al moralismo. Aparta de nosotros la inclinación a un legalismo o a un libertinaje. Oh Dios, despiértanos, oh Padre. Despiértanos, Señor, para ti, para poder ver todo el esplendor de tu gloria, la magnificencia, Señor, de saber que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh Dios, que esta iglesia, Señor, desea a Cristo fervientemente, oh Padre. Y como resultado de ese deseo, Señor, por más que en esta tierra padezcamos y suframos, por más, Señor, que aún nuestra propia vida sea puesta en muerte, oh Padre, realmente queremos que tu gloria, el nombre del Señor Jesucristo esté en alto. Oh Padre, úsanos y usa tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús oro. Amén. A finales de enero de 1956, durante los días llenos de tensión del boicot de Montgomery, el líder de los derechos humanos, ¿quién fue él? El doctor Martin Luther King Jr., no podía dormir. Se sentía totalmente impaciente porque recibió en esos días una llamada amenazadora que lo había aterrado totalmente. Así que en ese momento de terror, de pánico, comenzó a orar. Y dijo estas palabras: aquí estoy defendiendo una posición por la que creo que es correcto. Pero Señor, debo confesar que ahora soy débil. Estoy titubeando, estoy perdiendo mi valentía, ahora tengo miedo. Las personas buscan un líder en mí y si me levanto delante de ellos sin fuerza ni valentía, todos titubearán.
Estoy al final de mis fuerzas. No puedo enfrentar esto solo. Posteriormente, el doctor King escribió: en ese momento experimenté la presencia del divino como nunca antes lo había hecho. Parecía como que se estuviera escuchando la tranquila y segura voz desde mi interior que me decía: defiende la justicia, defiende la verdad y Dios estará a tu lado siempre. Casi de inmediato mis temores comenzaron a irse, mi incertidumbre desapareció, estaba listo para enfrentar cualquier cosa. El resto ya es historia. El doctor Martin Luther King quería ver a personas de todo color libres del daño causado por el racismo y el prejuicio. De igual modo, quiero comunicarles y decirles por medio de esta prédica que Pablo nos va a exhortar a todos con los siguientes pasajes a mantenernos firmes, unánimes, a combatir juntos por la fe del Evangelio. Esta mañana observaremos el sermón en 3 puntos. En primer lugar, tendremos la vida del cristiano. 2, la unidad de fe. Y por último, la causa de Cristo. En este texto que hemos leído juntos, si podemos tener aquí el libro de Filipenses con nosotros, existe un versículo y es el versículo 29. Y este versículo 29 nos dice y nos relata algo puntual. Dice allí en los textos, y ahí con su Biblia usted puede seguirme: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, hermanos, sino también concluye el apóstol Pablo diciendo, sino también que padezcáis por Él. Qué palabras aterradoras. ¿Usted está listo para escuchar este mensaje? Pablo dice, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida cristiana está llena de muchas cosas. Y muchas de esas cosas existe algo glorioso, muy glorioso. Es haber realmente encontrado a Cristo. Y el apóstol Pablo comienza diciendo que os se ha concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. Y quiero poner esa base para continuar todo lo que viene después. ¿Por qué necesariamente quiero decir eso? Porque el apóstol Pablo nos quiere manifestar, mencionar lo que una vez nosotros hemos creído. Y recordar, hermanos, lo que hemos creído en Él. El apóstol Pablo va a tomar este pasaje muy cristocéntricamente, porque nos va a decir, una vez que creíste en Él, una vez que padecisteis en Él. Padecer en Cristo, creer en Cristo. Y creer realmente en Cristo realmente nos debe recordar las promesas que tenemos en Él. Y esas promesas, el recordatorio de esas promesas es nuestro sostén, nuestra fuerza, la fortaleza que necesitamos el día a día en nuestro largo caminar en la vida cristiana. Es un proceso largo, muy largo. Y necesitamos recordar realmente lo que una vez en nuestro propio corazón, delante de Dios, viendo nuestra propia necesidad, creímos, no en nosotros, no en una ideología, no en un pensamiento, sino creímos en Él. Y recordar esa promesa es recordar todo lo que involucra el Evangelio. En el Evangelio somos justificados. En Cristo somos justificados. Y cuando el corazón nos muestra toda la injusticia, toda la perversidad que realmente tenemos y somos, y a través de esa perversidad y toda esa corrupción no podemos ni siquiera cumplir un solo mandamiento de la ley, incapaces de cumplir la ley,
la justicia de Dios viene. Y al venir la justicia de Dios nos declara delante de Dios justos. Pero déjeme decirle algo, no por su justicia, ni por mi justicia, sino por la justicia de ¿quién? De Cristo Jesús. La justicia de Cristo es imputada sobre aquel que cree en Él, y esa justicia nos hace ver libres delante de Dios, porque ya no puedo arrastrar una culpabilidad, porque Cristo me ha cubierto, ha cogido mi corazón con su propia justicia. Somos santificados. Y no hay duda que nuestros corazones están llenos, manchados de pecado. Y en nuestra propia vida cristiana, en momentos es donde el pecado comienza a acusarnos una y otra vez, justamente por esa vida manchada por el pecado. Pero al recordar lo que creímos en Él, en el Evangelio, podemos recordar que la santidad de Dios limpia cada partícula de suciedad y nos viste con una santidad, la santidad de Cristo. Hermanos, somos redimidos. Recordar que creímos en Él nos hace recordar de una compra muy grande. Nos hace recordar que cuando el corazón es tentado a olvidar el precio de nuestro rescate y se inclina al corredor de la muerte nuevamente, porque por causa de nuestro pecado consigo lleva la muerte, y a esa muerte somos arrastrados por nuestra propia maldad. Pero en la redención de Cristo, Cristo mismo compra nuestro rescate. ¿Y sabes de qué manera compra el rescate? Compra el rescate con su sangre derramada en la cruz. La sangre del Cordero es adjudicada por aquel que cree en Él. Y al creer en Él, recibimos realmente la redención. Y la redención nos pinta de una sangre pura, sin mancha, y causa en nosotros una liberación de la condenación. Y puedo seguir, hermanos, mencionando una y otra vez todo ese factor realmente de creer en Cristo. Y qué maravilloso, hermanos, son recordar estas verdades, porque estas verdades son lo que nos sostienen el día a día en nuestra propia vida. Y quise comenzar por aquí porque quiero realmente que entendamos toda nuestra identidad en Cristo, todo lo que realmente somos en Él. No simplemente quiero darte pasos para que puedas tú evitar cómo poder pasar un conflicto o los 5 tips para saber cómo confrontar o cómo aliviarte cuando estás en sufrimiento. No quiero darte eso. Quiero darte con lo que Pablo dice, la misma palabra de Dios nos dice, de realmente comenzar con lo que creemos. Cristo mismo. Podemos renovar nuestro corazón de gozo y esperanza. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa esperanza y ese gozo se choca con el sufrimiento? Porque Pablo dice en el versículo mismo 29, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padezcáis por Él. El versículo comenzó diciendo una palabra. Y esta palabra dice allí, porque a vosotros os es concedido. ¿Qué quiere decir la palabra concedido? La palabra concedido es un verbo en griego que se deriva del sustantivo que significa literalmente gracia. Dios nos ha regalado, Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Dentro del sufrimiento podemos entender un aspecto, que el sufrimiento de los creyentes, hermanos, es un regalo de la gracia.
El sufrimiento de los creyentes es un regalo de la gracia. Entonces, entendiendo ese factor, el sufrimiento es parte de la vida en Cristo. Wow. El sufrimiento es parte de la vida en Cristo. Pero ¿qué clase de sufrimiento el apóstol Pablo está hablando aquí? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decirnos padezcáis por él, sufrir por él, afligir por él? ¿Qué? ¿Qué clase de sufrimiento está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues Pablo no está animando a los creyentes en cuanto a los sufrimientos generales de la vida. No. Pablo va a tomar esa parte de sufrimiento un poco más adelante. Sino que Pablo está mencionando que el creyente padecerá porque está viviendo en un mundo duro y hostil a Dios e indiferente al amor de Cristo. Porque tenemos que recordar todo el contexto del cual el apóstol Pablo está predicando. Recuerda que el apóstol Pablo está animando desde la prisión a aquellos que realmente están afuera, a los de Filipenses, a los Filipos. Está animándoles realmente a que realmente su fe permanezca en Cristo, fortalecidos en Él. Porque no solamente pueden recibir acechanzas de muerte por causa de la predicación del Evangelio de Cristo, sino también sus propias vidas van a ser rechazadas porque no todos realmente es del Evangelio. Y en esa realidad el apóstol Pablo está diciendo justamente esta parte. Que van a padecer porque estamos en un mundo muy hostil, estamos en un mundo muy duro, estamos en un mundo donde siempre vamos a encontrar el rechazo frente al Evangelio. Hermanos, hoy en día sentimos la presión cultural a favor de la tolerancia. Que todos debemos aceptar a cada uno tal como es. Es que la cultura moderna, junto con la tecnología que lo hace posible, tiende a esclavizar a una persona en un mundo de su propia creación. Esa es la cultura en que vivimos. Esa es la cultura en que estamos. Me parece que esto es aún más difícil para nosotros hoy en día. Y no es que el corazón del ser humano sea diferente. No es que el corazón del ser humano sea más duro en estos tiempos actuales. No. Es que la cultura moderna nos ha filtrado tantas cosas que aún todavía las cosas que eran consideradas malas, ahora en estos tiempos las cosas son consideradas buenas. Miguel Núñez decía algo interesante. A continuación compararemos la forma en que algunos términos se definían hace algunos años y en la forma en que la cultura postmodernista define ahora en estos tiempos actuales. Por ejemplo, la tolerancia antes era descrita de esta manera: aceptar a otros sin estar de acuerdo con sus creencias o estilos de vida o compartirlos. Esa era la tolerancia antes. Ahora, la tolerancia ahora quiere decir aceptar las creencias, los valores, los estilos de vida, los conceptos de verdad de cada cual como iguales. Noten la diferencia de lo que era muchos años atrás y de lo que es ahora. La aceptación, ¿cómo era vista antes la aceptación? Aceptar a las personas por lo que son y no necesariamente por lo que dicen o hacen. Ese era el concepto de lo que se tenía en cuanto a la aceptación. Pero ¿cómo se ve ahora el punto de la aceptación en esta cultura? Se ve de esta manera: aprobar y aún alabar a otros por sus creencias y estilos de vida. Prosigo. Derechos personales. ¿Cómo se tomaba antes los derechos personales? Antes se tomaba de esta manera: cada cual tiene derecho de ser tratado con justicia y de acuerdo a la ley. Un dato interesante: cada cual
tiene el derecho de ser tratado con justicia y de acuerdo a la ley. Pero ahora esa realidad ha cambiado, porque los derechos personales de ahora nos dice cada cual tiene derecho de hacer lo que cree que es mejor para él. Lo que es mejor para ti, hazlo. No importa si eso infringe la ley, no importa si eso tiene que ver con algún requerimiento de la ley, hazlo nada más. Vivimos en tiempos difíciles. Donde se ha visto mucho ligado el factor social y cultural en muchas áreas. Tiempos difíciles. Y esos son los padecimientos que el apóstol Pablo habla. Esos son los sufrimientos que Pablo habla. La pregunta es, ¿de qué manera contrarrestamos estas cosas? ¿Cómo contrarrestamos estas cosas de las cuales podemos sentirnos afligidos, oprimidos o hasta padecer? Llega el versículo 27 y el versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Pablo nos da una palabra muy clave para poder entender esta pregunta y dice la palabra solamente, solamente. Esta palabra es el adverbio solamente y nos ayudará a entender una situación presente de los Filipos. Y para decirle en el transcurso del sermón, esta palabra marcará el argumento del apóstol Pablo hasta el versículo 2:18 de este libro de Filipenses. Ahora, para vivir en tiempos difíciles o de sufrimiento, el apóstol Pablo dice que algo solamente es necesario. Hay algo que la iglesia tiene que tener, hay algo que el creyente tiene que cogerse. Y ese solamente viene con lo que viene en el texto 27. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 27? Que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La mejor manera de expresar esta frase es la siguiente: que vivas como ciudadano digno del evangelio. Digno del evangelio. Y quiero darte un poco de contexto. Porque ¿por qué decir que la mejor frase que puede expresar esta expresión es que vivas como ciudadano digno del evangelio? Porque del mismo modo que en Filipos era una colonia de Roma en Macedonia, la iglesia a la cual Pablo se estaba dirigiendo era una colonia del cielo en Filipos, cuyos miembros debían vivir como ciudadanos celestiales en Filipos. Teniendo en cuenta este contexto, la palabra allí expresada para ciudadano quiere decir polis, que quiere decir ciudad, ciudadano o vivir como ciudadano. Nos dirige para poder hablar de las responsabilidades de un creyente dentro de una comunidad. Los de Filipos pudieron sentirse muy tentados de caer bajo el estatus social el cual se encontraban. ¿Y cuál era el estatus social en que se encontraban? Los romanos. Pudieron encontrarse seducidos en cualquier momento bajo ese deseo, ese anhelo. Pero Pablo le está diciendo aquí, si ustedes realmente quieren contrarrestar lo que pueden padecer por causa del evangelio de Cristo, Pablo le está diciendo, necesitan vivir como ciudadanos dignos del evangelio. Hermanos, la sociedad en que vivimos es muy seductora y muy tentadora, en muchas maneras y en muchas formas. Hay diversas ideologías que pueden cegarnos en cualquier momento. Sin querer queriendo podemos en algún momento decir
como estas frases: mientras más pienso en mí, más seguro estoy. Y si ya comienzas a vincular tu vida con esa frase, literalmente has caído al humanismo. Porque lo que te puede importar es tu persona, tu reputación, lo que tú vales, lo que tú eres, y el resto no me importa. Soy yo el que valgo. O tal vez habrá momentos en que te sientas con esta frase que puede vincular justamente a una ideología: mientras más tengo, más feliz estoy. Y sin querer queriendo ya te sumergiste ¿en qué? En el materialismo. Y tu vida puede estar vinculada en cualquiera de estos aspectos, porque nos encontramos dentro de una sociedad basada, y muchas de esas cosas, muchos de esos pensamientos nos dirigen básicamente a vincularnos dentro de situaciones similares. Hermanos, como dice el apóstol Pablo, si eso está a nuestro alrededor, Pablo nos insta a estar firmes en un mismo espíritu. Porque Pablo dice que os comportéis como es digno el evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, yo oiga de ustedes, así esté ausente o no esté, quiero que oiga de ustedes que están firmes, unánimes, en un mismo espíritu. Con esto quiero decir que la iglesia de Cristo no tiene que perder de vista un aspecto. Un aspecto. Es que nuestra ciudadanía no pertenece aquí. Solamente aquí estamos de paso. Somos peregrinos. Somos extranjeros. Si realmente somos de Cristo, nuestra ciudadanía es celestial, es eternal, es gloriosa. Es mucho más de las cosas que yo puedo alcanzar en esta tierra. Es mucho más de las cosas que yo puedo lograr en esta tierra. Porque la ciudadanía de los cielos no me lo gané yo. Cristo, con su muerte, con su vida y su resurrección, pudo en mi propio corazón ganar algo que no me pertenecía, algo que no me merecía, pero que Él me da el acceso a mí para poder, por la fe, tener algo. Recordemos siempre, no perdamos de vista eso. En esta tierra estamos de paso. Y Pablo les dice a ellos, aún todavía en sus propios padecimientos, haciéndoles recordar que nuestra ciudadanía es celestial. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice, no solamente que comportéis como es digno del evangelio, sino también el apóstol Pablo dice en el versículo 27, en la última parte: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatir unánimes por la fe del evangelio. La palabra combatir, que usted observa ahí en su Biblia, literalmente puede traducirse luchar al lado de alguien. Pelear al lado de alguien. Y Pablo pasa de la metáfora de un soldado que se mantiene en pie en su puesto, como en el ejército, a la de un equipo que combate en unidad por la victoria en contra a un enemigo. Y esa es la manera con que Pablo está animando ahora a los de Filipos, diciéndoles literalmente que la iglesia debe luchar por la fe del evangelio. Hermanos, si la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, pues esa identidad debe permanecer en la iglesia, debe permanecer guardando ¿qué? La verdad. La iglesia necesita guardar la verdad de Cristo, la verdad del evangelio, la fe del evangelio. Y Pablo quiere otra vez
retomar esa idea en sus propios corazones para que pueda hacer vida en ellos. No solamente que se comportan como es digno el evangelio, sino que combatan unánimes para guardar esa fe. La iglesia no está para ganar debates. La iglesia está para mostrar la verdad con humildad y coraje. La iglesia no está para defender argumentos. La iglesia está para proclamar el evangelio. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Estamos en una sociedad donde la gente cree que no existe verdades absolutas. Estamos totalmente en un mundo muy relativo. Muy relativo. Hemos pasado por tiempos de modernismo. Y esta corriente que empezó en el siglo XVIII mostrando que el hombre no necesitaba a Dios. ¿Para qué en Dios? Y que todo dependía de uno mismo, de lo que uno pueda tener, donde deberíamos buscar y confiar en nuestra razón. Y eso es lo que trajo el modernismo, el despertar de la razón. Si queremos entender nuestra vida, si queremos entender nuestro propósito, si queremos entender nuestra existencia, necesitamos la razón. Y producto de la razón, todo va a ser explorado, todo va a ser descubierto, todo va a salir a la luz. Pero sin embargo, durante esos tiempos, hasta el siglo XX, ha ocurrido un caos mundial, terriblemente, donde fueron tiempos de guerra mundial, donde fueron tiempos de feminismo, donde fueron tiempos de marxismo, donde el comunismo apareció. Y la pregunta más lógica que todos nosotros podemos hacernos es si la razón es la solución para los problemas de la sociedad. ¿Es realmente la razón, la solución para todos los problemas de la sociedad? Pero los tiempos que vivimos ahora ya no son modernos, sino los tiempos que nuestros hijos viven ya no son los tiempos antiguos, sino ahora los tiempos son posmodernos. Y esta nueva corriente es una respuesta al modernismo. ¿En qué sentido? Y es un contraste que el modernismo reconoce en cuanto sabemos está determinado por la cultura en que vivimos, pero ya no controlada por la razón, sino ahora controlada ¿por qué? Por las emociones. Vinculada a todo lo que yo siento. Y de hecho, puede ser solo sostenido inteligentemente como parte de una tradición común, sin derecho de reclamar si es verdad o no. Ahora, en otras palabras, tal vez para simplificar aún más este panorama de posmoderno, quiero decirle que los tiempos que vivimos es un tiempos de relativismo, que la creencia a que la verdad es relativa, que la verdad objetiva no puede ser conocida. Lo que es bueno para usted no es bueno para mí, y lo que es bueno para mí tal vez no sea bueno para usted. Esos son los tiempos en los cuales vivimos ahora. Y la iglesia necesita despertar y mantenerse, como Pablo nos está diciendo, en una sola, unánimes, combatir unánimes, uno a uno. Hermanos, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted, soy yo. Usted tiene que contrarrestar lo que usted vive el día a día allí en su hogar, en la sociedad. Si usted trabaja dentro de una institución educativa, siendo una universidad, siendo un colegio, siendo cualquier institución donde pueda estar, usted necesita contrarrestar porque usted es la iglesia. Y combatir frente a esto. ¿Y sabe qué? Vamos a padecer por lo que nosotros creemos. Porque se va a chocar frente a esa realidad de sufrimiento. Cuando su hijo venga con otro pensamiento del cual usted no tenía hace 20 o 30 años atrás. Y usted dice, ¿qué está pasando aquí? Y en esa realidad nos encontramos ahora. Y la iglesia necesita estar firme en eso. Combatir unánimes. Cada creyente en gracia
debe tener ese mismo sentir, batallar duro, como a un solo equipo, como a un solo ejército frente a las falsedades de la sociedad. Frente a las falsedades de la sociedad. Por eso Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Pero si, y aquí quiero decir algo, pero si nuestra ciudadanía es corta y está aquí terrenalmente observando de todo lo que recibimos y de todo lo que tenemos, nos importará nada en cuanto a lo que pasa en la sociedad, porque si nuestro comportamiento es tal cual la sociedad que vivimos, no podremos enfrentar frente a ningún argumento, frente a ninguna cosa, porque vivimos tal cual las sociedades. Pero si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, necesita estar firme, firme. Que cuando tengas que exponer tu fe, puedas exponerlo firmemente, sin titubear. Y que puedas guardar ese aspecto en tu propia vida. ¿Por qué digo sin titubear? Porque Pablo advierte lo que podría pasar. Y dice en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Y esa es la tercera parte. ¿De qué manera guardamos la unidad de fe? Es hacerlo sin amedrentaros ante la oposición. A ciencia cierta, estudiando el texto, no podía precisar específicamente a qué Pablo se está refiriendo con esta oposición. No sabemos cuáles eran estos adversarios que tenía la iglesia de Filipos. No lo sabemos, porque hasta este momento Pablo no nos ha mostrado una pista para poder observar ello. Usted puede decir, pero dijo algo sobre el capítulo 1, que algunos predicaban a Cristo por contienda o por ganancia, cualquier sea la cosa ahí. Uno puede decir por contienda o por envidia, ahí estaban predicando a Cristo. Ellos pueden ser el grupo, no necesariamente. Porque Pablo dice, me gozo y me gozo aún todavía que Cristo de alguna otra manera es anunciado. No sabemos con precisión a qué se está refiriendo, pero podemos preguntarnos entre nosotros, ¿cuáles son las oposiciones que puede recibir una iglesia? ¿Cuáles son? En el contexto que estamos observando aquí, si Pablo nos está hablando de combatir unánimes, de ser un solo equipo, un solo esfuerzo, un solo ejército frente a la falsedad, frente a cualquier pensamiento que podamos padecer, pues una oposición que podamos tener es la desunión. Una iglesia partida. Y tomando ese contexto de desunión, de los textos que estamos hablando, también podemos incluir ahí también la falsa doctrina, del cual Pablo va a hablar en el capítulo 3, del cual Pablo llama a la alerta, despierta a la iglesia diciendo, tengáis cuidado con ellos, tengáis cuidado con aquellos perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De esa manera Pablo habla enérgicamente de los falsos maestros. Pero también podemos guardarnos de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza que abunda en este mundo. Muchísima. Pero hay un texto que nos da una indicación más adelante en el mismo libro. Y es el versículo de Filipenses 3, 18, 19. Mire de qué maneras Pablo habla aquí. Filipenses 3, 18, 19. Dice así. Y para uno entender al apóstol Pablo necesita meterse en el texto.
Porque mira lo que dice. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y miren el corazón de Pablo. Y aún lo digo ahora llorando. ¿Y por qué clama y llora el apóstol Pablo? Porque dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz de Cristo. Todas estas cosas pudieron haber intimidado a la iglesia de Filipos. Por eso Pablo les está animando que nada os intimide cuando la oposición se enfrenta, que nada os acobarde. No dejéis amedrentaros cuando la oposición está tan fuerte. Hermanos, en esta iglesia, en este grupo de personas, que usted viene aquí fielmente cada domingo, podemos tener diferentes pensamientos. Tal vez diferir en algunos puntos de vista. Pero es mi oración y es el deseo profundo que esta iglesia siempre guarde el vínculo de la paz. Porque desde el primer momento que la unidad se rompe, la paz comienza a disiparse. Y no sabe cómo yo oro cuando veo que hay posiblemente conflicto, y ruego con mi corazón que no se pierda ese vínculo de la paz. Porque podemos tener diferentes pensamientos, podemos diferir de varias cosas, pero guardemos el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque debemos ser un mismo sentir en Cristo. Un mismo sentir en Cristo, hermanos. Y ese debe ser realmente el concepto de nuestro propio corazón. Les animo en eso. Les animo a que guarde eso en su propio corazón. Pero ¿cuál verdaderamente debe ser nuestra motivación? Hasta aquí Pablo está animándoles, instándoles, trayendo consuelo a su corazón, quizás atemorizado, trayendo descanso a su corazón, quizás con aflicción y todo ello. ¿Y cuál debería ser la motivación? Si ellos ya han entendido que por gracia han recibido el creer en el Señor y por gracia también están padeciendo, hermanos, entonces ¿cuál debería ser la motivación? Y hay una palabra en el versículo 29 que nos da la pista mayor para poder entender esto. Y el versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido, ¿a causa de quién? A causa de Cristo. Y quise a propósito dejar esa frase y no darle tanto énfasis, porque quise dejarlo al final para que realmente pongamos nuestra vista en la verdadera motivación y en la verdadera causa del por qué realmente como iglesia nos juntamos cada domingo y pertenecemos todo a este cuerpo de Cristo mismo, porque nuestra verdadera motivación debe ser la causa de Cristo. Ese debe ser nuestra verdadera motivación, ese debe ser nuestra bandera, ese debe ser nuestro estandarte, la causa de Cristo. No es el nombre de su pastor, no es el nombre de tal teólogo, no es el nombre de la iglesia, es la causa de Cristo, es la bandera de Cristo, es el evangelio, hermanos.
Es por la causa de Cristo que 2000 años después estamos aún todavía aquí, en una parte de Lima, centro, predicando el Evangelio. Y si Cristo no viniera, podrían pasar otros 2000 años más. Y la causa de Cristo aún todavía seguirá. Porque descanso en lo que comúnmente me he escuchado decir en varias oportunidades, que si Cristo dijo que va a edificar su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la causa de Cristo que nos sostiene. La intención de Pablo, conectando lo que ya viene diciendo, versos anteriores, es magnificar a Cristo. Y es muy claro. Dios nos ha mostrado su gracia. Dios nos ha concedido su salvación. Dios nos ha concedido no solamente el creer, sino que también la salvación nos ha concedido también el hecho de padecer por Él. Hermanos, la causa de Cristo tuvo que padecer por el hombre que no tenía ni siquiera ninguna comparación en lo que yo puedo padecer. Solo el Hijo de Dios puede ser magnificado en Él mismo por lo que Él mismo solo podía hacer. A través de la historia del cristianismo hubieron tantos mártires que defendieron la causa de Cristo, pero ninguno se compara en absoluto a lo que Cristo mismo hizo por la causa del hombre. La causa de Cristo solo pudo hacer sustitución. Solo pudo hacer sustitución. Ningún ser humano pudo ocupar el lugar de otro ser humano, por más que moralmente en su vida pública no había hecho nada malo. Solamente Cristo, sin mancha, sin defecto, pudo ocupar el lugar del hombre en la cruz. La causa de Cristo solo pudo hacer redención. Porque por más que hombres derramaron su sangre por la predicación del Evangelio, hombres murieron por el estandarte de Cristo y hombres padecieron por esa causa, nada de esa sangre se compara a la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario para salvación del hombre. La causa de Cristo solo puede traer expiación. Mi buena vida no vale delante de Dios. Mis buenas obras no valen delante de Dios. Por más que moralmente intente y busque y quiera, pero no se puede, es muy corto. Solamente Cristo fue la expiación, el Cordero que inmolado fue por nuestra causa, que molido fue por nuestras rebeliones. Ese Cordero pagó, sufrió y murió, y así expió al hombre. La causa de Cristo solo puede hacer remisión. ¿Remisión de qué, hermanos? Remisión de pecados. Porque un sacerdote no puede hacer lo que solamente Cristo es capaz de hacer: perdonar pecados. Un pastor no puede hacer lo que solamente Cristo hizo: la remisión de nuestra culpabilidad. Solamente Cristo, y esa es su causa. Solo Cristo puede hacer posible todas aquellas cosas. ¿Y cuál debería ser nuestra motivación entonces? Nuestra causa es vivir para Él, vivir en Él, y así si tengamos que sufrir. Y si sufrimos, sufrimos por Él. ¿Cuál es el llamado del cristiano? ¿Cuál es? El llamamiento es a la firmeza y la unidad por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Deseo que eso nos anime, nos aliente, que eso vincule nuestros corazones. Hermano, ¿qué es lo que más esperas en esta vida?
no tener problemas? ¿Es lo que más espera tu corazón? ¿Es ver ya el sueño de la casa propia? ¿Es ver el sueño de la cuenta bancaria en verde? ¿Es ver a los hijos ya realizados profesionalmente? ¿Es alcanzar los logros de mi vida? ¿Es comenzar ya una relación de noviazgo? Si eso es lo que más esperas en esta vida, me atrevo a decirte algo, que tu mirada está siendo corta. Corta. Solo en medio del sufrimiento podemos reconocer la bella herencia que tenemos en Cristo Jesús. Sufrimos para reconocer realmente quién nos salvó. Padecemos para saber a cuánto a Cristo le costó haber pagado por mi causa. Hermano, la salvación en Cristo es tan grande que sostiene en el sufrimiento al creyente. Sostiene en el sufrimiento al creyente. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo es mucho más grande, hermanos. Piense en la salvación que ha recibido en Cristo. Y lo digo con mi corazón para que usted pueda entender lo que hay en la lucha de todos nosotros. La salvación de Cristo es mucho más gloriosa. Usted no va a ir al cielo por ser el perfecto profesional en esta tierra. Usted no va a ir al cielo porque es el perfecto trabajador en esta tierra. Usted no va a ir al cielo porque educó y crió a perfectos hijos en esta tierra. Usted no va a ir al cielo porque fue el perfecto padre, la perfecta madre. Usted no va a ir al cielo porque es el hijo irreprochable de su familia. Usted va a ir al cielo porque Cristo te salvó. Y esa salvación es mucho más grande de lo que tenemos en esta tierra. Y Pablo, aquí en Filipenses, nos está diciendo que justamente es esa verdad que tenemos que atesorar. Tu gozo no podría tener mejor expresión que en el Evangelio mismo. Considera a Cristo en la cruz. ¿Y sabes cuál es la deuda de nuestra vida? Vivir para Cristo, porque Él ya murió por nosotros. Vivamos a Cristo y que juntos podamos entender cada día más de esta gracia concedida. Le animo a inclinar sus rostros, hermanos, a cerrar sus ojos y a juntos meditar en lo que el texto nos ha hablado a nuestro propio corazón. No sé de qué maneras Dios, por medio del Espíritu Santo, de su escritura, ha movido quizás partículas en tu propio corazón. Es mi oración que Dios, por medio del Evangelio, cobre vida en tu propio corazón. Este es el desafío del creyente. Este es el desafío del cristiano. Vivir la causa de Cristo, vivir por Él y padecer por Él.
Gracias por habernos concedido de tu gracia. Esa gracia, Señor, para creer en alguien fuera de nosotros y recibir una salvación tan grande, oh Señor, gloriosa. Esa salvación en Cristo. Pero también reconocemos que padeceremos por Él y sufriremos en este mundo hostil, caído bajo la maldición del pecado, donde nuestra fe muchas veces es probada, confrontada, oh Señor. Oh Dios, es mi oración que esta iglesia se mantenga fiel a tu verdad. Que levantemos, Señor, el estandarte de la verdad. Que no estamos aquí, Señor, para jactarnos de lo que somos. Que no estamos aquí, Señor, para defender argumentos o ganar debates. Estamos aquí para proclamar el Evangelio y mantenernos unánimes, combatiendo firmes en esa verdad, Padre. Los tiempos son tristes, Señor. Muy tristes. La vida de nuestros hijos, Señor, es muy triste. Oh Dios, que el Evangelio siga corriendo, Señor. Que el alcance, Señor, siga llegando. Tu gracia se siga mostrando, Señor. Porque verdaderamente queremos vivir para ti. Si tú eres la magnificencia más grande que nuestra vida tiene, Señor, para nosotros la muerte sería ganancia. Para nosotros el sufrimiento sería ver el bello evangelio, la bella salvación en Cristo. Anima el corazón de mis hermanos, oh Padre. Fortalécelo, Señor. Que se comporten como es digno del evangelio, Señor. Que cuando estén frente a sus hogares, Señor, se comporten, Señor, como la ciudadanía celestial, cuando estén en sus trabajos, como la ciudadanía celestial que por herencia hemos recibido, que en sus estudios, como la ciudadanía celestial, Señor, que tenemos. Que donde quiera que estemos, Señor, que nos comportamos como dignos del Evangelio, Padre. Gracias, Dios. Y gracias por tu palabra en nosotros. En nombre de Cristo oro. Amén.